Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Hoy mi corazón. Te adoraré, aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Solo tú, Jesús, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús, así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres camino. Mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda verme, mi Cristo, estás sobrando, tú siempre estás sobrando, en ti tú estás sobrando. En mi vida yo sé que estás sobrando, tú siempre estás sobrando, en ti tú estás sobrando.
Mi nombre es Silvia Paola Ponce Guzmán, pertenezco a la clase La Florida, me encuentro junto a mi esposo. El Señor me ha honrado para contarles a ustedes un testimonio de sanidad, el cual quiero compartir con mucho agrado para todos ustedes. Miren, les quiero contar que en el año 2010 yo estaba muy enferma, tenía un sangrado y resulta que tuve que ir a mi ginecólogo a visitarlo y fue mi sorpresa cuando él me indicó que no tenía nada ginecológicamente, pero tenía que asistir a un endocrinólogo. Y fue ahí, mis hermanos, cuando empecé a ver las misericordias del Señor, porque me di cuenta que el Señor a tiempo lleva a sus hijos, a los médicos, ¿verdad? Porque esos son los que están terrenalmente acá para ayudarnos. Mis hermanos, fue mi sorpresa cuando el doctor empezó a hacer exámenes, ¿cierto? Y encontró unos nódulos en mi cuello y ahí, bueno, el doctor optó por operarme y sacar esos nódulos. Luego de haberme sacado los nódulos en mi cuello, el doctor hizo una biopsia de ellos y a los, no sé, 10 días, 20 días de la operación, fuimos a buscar la biopsia y nos encontramos con una gran sorpresa, que no solamente eran nódulos, sino que yo tenía un cáncer a la tiroides. Cuando le conté a mi familia, en general a mis hermanas, yo les decía que tenía cáncer, mis hermanas todas bloqueadas, todas nerviosas, ¿cierto? Y me decían, pero ¿por qué tú no estás así? Y yo, hermana, sentía, sí, a lo mejor una angustia humana, pero una tranquilidad en el fondo igual, me sentía como muy extraña. Y el doctor me dijo, sí, efectivamente, dijo, yo te saqué unos nódulos cancerígenos, pero bueno, se supone que ya ahí tendrías que estar sana, me dijo, ya te saqué los nódulos. Y ahí empezó un tratamiento, mi hermano, muy largo. Pasaron más o menos 6 meses y resulta que yo iba a mis controles periódicos y nuevamente aparecía el cáncer. Mi doctor me dijo, ¿pero qué pasa aquí? Extraño, porque se supone que ya operamos, habíamos sacado parte de la tiroides y resulta que aparecía de nuevo el cáncer. Y ahí, hermana, ya hubo aflicción en mi vida y sentí que algo estaba pasando. Yo decía, Señor, estás probando mi fe, estás probando mi paciencia. Y empecé a pedir y a clamar. Y ahí me di cuenta que el Señor efectivamente estaba probando mi fe. Porque cuando a uno le dicen la palabra cáncer, uno se asusta mucho. Uno piensa inmediatamente, hasta aquí llegué. El Señor prepara a los soldados que somos nosotros para estar en esta batalla que es dura en el Evangelio muchas veces. Y me recordaba, en el año 2010, fui llamada al cuerpo directivo de nuestra iglesia. Gran bendición que recibí con mucho agrado, muy linda bendición. Y fíjese que me pasó algo extraño porque decía, Señor, una prueba, una bendición hermosa, y al ladito una prueba. Y ahí me pude dar cuenta, mi hermana, que el Señor da lo que Él quiere en el momento que Él quiere. Y fíjese usted que, bueno, nos dimos cuenta que empezamos a pasar el proceso de la enfermedad, vino la segunda operación y ahí ya fue más crítico. Desgraciadamente en esa operación a mí me pasaron cosas que yo por lógica estaba anestesiada. No me di cuenta hasta que desperté. Habían pasado muchas cosas. Me dio un paro cardiorrespiratorio y mi doctor le costó mucho hacerme volver. Gracias a mi Señor y gracias a la oración de mis hermanos que amo en el Señor, de mi clase La Florida, y quiero nombrar en este video a una hermana que la quiero mucho, una ancianita de mi clase, mi hermana María Malío.
que en esa ocasión ella le decía a mi madre que esa mañana ella tenía mucha tristeza y lloraba, dice que se despertó llorando y lloraba y se le venía a la mente mi persona. Y ahí yo me daba cuenta que el Señor es tan grande en su amor y misericordia que escucha a sus hijos, escucha las peticiones, las oraciones. Y fíjese usted que esa hermana, esa ancianita humilde, oró por mí y dice que oraba fervientemente y el doctor me pudo sacar. Yo, hermana, en ese momento, como les digo, no sentí nada. Yo después vi que todas mis hermanas carnales, mis padres, todos lloraban, ¿cierto? Porque estaban angustiados, porque pensaron lo peor, porque se veía como algo malo. Y fíjese usted que ahí yo me pude dar cuenta que el Señor está con sus hijos. Y cuando yo entré a ese pabellón, yo lo único que le dije: Señor, yo quiero ser valiente, así como le digo a mis hijos: hijo, va a doler un poquito la inyección, pero va a pasar. Y yo le decía: Señor, quiero ser valiente, este proceso tiene que pasar luego y lo quiero pasar contigo. Yo me recuerdo que siempre cuando entraba al pabellón yo le decía esas palabras al Señor. Y fíjese que ahí pasó algo lindo. Entonces yo decía, claro, yo estando anestesiada no me di cuenta de qué pasaba, pero había un pueblo enorme orando por mí. Y así el Señor pudo hacer también misericordia con mi vida. Y ahí, bueno, me gustaría que mi esposo les contara qué pasó afuera del pabellón. Lo queremos hacer bien didáctico, mi hermano, para que usted escuche este testimonio paso a paso y lo pueda palpar y las bendiciones que el Señor nos da. Bueno, recuerdo que ese día yo llegué muy temprano, estábamos en el hospital, mi señora la operaron en el hospital militar y yo llegué muy temprano ese día, obviamente a acompañarla, y la llevaron alrededor de las 7 de la mañana, la entraron a pabellón. Yo la acompañé y bueno, nos despedimos, ¿cierto? Oramos antes de que ella entrara al pabellón y el doctor me dice más o menos que la operación va a durar alrededor de 3 horas como máximo. Así que yo la acompaño ahí, la dejo en la entrada del pabellón. Obviamente ella ingresa al pabellón sola y yo me quedo en la sala de espera. Y bueno, como era muy temprano, era una de las primeras operaciones. Y ahí usted comprenderá que bueno, se empezó la sala de espera ahí del pabellón quirúrgico a llenarse de otras personas que también estaban esperando a sus familiares, ¿cierto?, que lo estaban operando. Y resulta que habían personas que llegaron después que yo y la llamaban antes, que ya la operación había terminado, había salido todo bien y hubo mucha rotación de personas. Y yo seguía ahí sentado y empezaron a ser las 10 de la mañana, eran las 11, eran las 12, y no pasaba nada y llegaba gente, esperaba un rato y se iba. Y yo miraba para el lado y yo todo ese rato esperando, alrededor hasta como aproximadamente, me acuerdo, 1, 2 de la tarde. Yo ya llevaba más o menos 6, 7 horas esperando ahí el resultado de la operación. Y obviamente yo sabía que algo malo había pasado. No era normal tanta espera, pero igual tenía la confianza en el Señor de que yo sabía que Él iba a hacer con mi esposa. Y en eso, bueno, sale el doctor, pregunta por los familiares de Silvia Ponce, y yo ahí me paro y le digo: doctor, soy yo. Y él a todo el resto de las personas le hablaban ahí en el pasillo, en esa salita, a todos le daban los resultados de cómo había salido la operación. Y yo me paro y él me dice: por favor, me dice, acompáñame a otro lugar. Y ahí, hermano, yo supe que algo malo había pasado. Fue como un balde de agua fría, ¿ya? Ver que las personas, ¿cierto?, todos los demás salían contentos con los resultados de la operación, y cuando a mí me llevan a esa pieza aparte, yo dije: no, aquí, hasta acá nomás llegamos, dije yo. Y me acuerdo que el doctor me dice: Esteban, me dice, quiero decirte que durante la operación a tu señora le dio un paro cardiorrespiratorio. Y yo, dentro de mí, hermano, o sea, fue terrible. Yo pensé lo peor inmediatamente.
Y él me dice, pero quédate tranquilo, me dijo. Después de 1 hora batallando, la logramos, dijo, sacar del paro, la logramos estabilizar. Y dijo, yo le dije, doctor, perfecto, pero ¿la pudieron operar?, le dije yo, porque obviamente ese era el gran riesgo que ella tenía, que obviamente había que sacarle, ¿cierto?, el cáncer que ella tenía en su cuerpo. Me dice, sí, Esteban, me dijo, después de poder, ¿cierto?, haberla sacado del paro, la logramos estabilizar, y viendo que ella, ¿cierto?, soportó bien en ese sentido el paro que había llevado, que le había venido, y que no tuvo mayores complicaciones, logramos operarla y le sacamos, ¿cierto?, el cáncer que le estaba afectando. Me dice, está en la UCI, está grave, y te voy a decir, hijo, te voy a permitir que la puedas ver un ratito, me dijo, pero obviamente no te puedo dar un pase muy largo, sino que solamente voy a dejar que tú la puedas ver para que te quedes tranquilo. Y bueno, ahí me permiten entrar a la UCI, hablo con una enfermera y me hacen pasar a la UCI donde estaba mi señora, la veo conectada con máquinas por todos lados. Estaba muy mal, estaba bien complicada en realidad, pero por lo menos, ¿cierto?, la pude ver y me di cuenta de que el Señor ahí ya se había manifestado nuevamente en nuestra vida. No había, ¿cierto?, en ese sentido no había probado al Señor la fe, y sí debo reconocer que uno flaquea, somos seres humanos, no estamos preparados a lo mejor, ¿cierto? Yo a lo mejor estaba preparado sí para soportar a lo mejor la enfermedad de mi esposa y poder ayudarla, acompañarle, darle una palabra de aliento. Pero cuando estaba en esa sala y me llaman y me dicen de que ella le había dado un paro cardiorrespiratorio, obviamente ahí yo creo que ninguna persona tiene la capacidad suficiente para aguantar aquella noticia. Y bueno, yo después, cuando la vi, igual le di gracias al Señor, porque a pesar de todo, ¿cierto?, la prueba, la dificultad, me daba cuenta de que la mano del Señor siempre había estado junto a mi esposa, había estado también junto a mí, y también había estado alrededor de nuestra familia, que era lo más importante. Y efectivamente, como dice mi esposa, ¿cierto?, se notó la oración de los hermanos, muchos de ellos muy preocupados por nosotros, por la situación familiar que estábamos viviendo. Y bueno, pasado eso, ¿cierto?, ese proceso, gracias a Dios a mi señora ya la dieron de alta, y creíamos que todo iba viento en popa, ¿cierto?, que habíamos pasado la prueba de la dificultad, pero hay una tercera parte que contar. Bueno, ahí empezamos de nuevo, ¿cierto? El doctor me decía, no puede ser, habían pasado los años de nuevo. Les estoy hablando que esto comenzó en el 2010, en el 2012 me volvieron a operar, estábamos en el año 2014 con tratamiento, muchas radioterapias, muchas radioyodos, yo quemaba mi cuerpo, mis manos, pasando semanas enteras en el hospital, ¿cierto?, incomunicada de mis hijos, que era lo que más me dolía, porque mis hijos eran chiquititos, estaban con mi esposo solito. Y bueno, ahí también yo clamaba al Señor y le decía, Señor, tengo hijos pequeñitos, te pido por misericordia que tú hagas algo en mi vida para que yo pueda sobrevivir. Y ahí sí el Señor, mi hermana, me fue dando fortaleza, me fue dando la fuerza y me hizo más fuerte. Sabe que yo era una persona muy débil y el Señor me fue dando esa fortaleza para que yo cada día creyera más en Él. A pesar de todas las tormentas que estábamos pasando, y como le decía anteriormente, y a lo mejor también le sirve a usted, a lo mejor usted, la persona que está escuchando este testimonio, a lo mejor está pasando por un tratamiento muy doloroso. Y mire, yo cuando entraba a mis tratamientos, que a veces también eran dolorosos, yo le decía, Señor, me hacían punciones, hermanas, en el cuello con unas tremendas jeringas,
me dolía mucho, de hecho me dejaron adolorido un hombro de por vida porque me pasaron a llevar un tendón. Y fíjese que yo siempre le decía al Señor, Señor, me duele, pero yo sé que va a pasar. Así que usted tiene que también tener esa esperanza que esto pasa, hermana. Con el Señor las cosas pasan, a lo mejor, y son mucho más llevaderas. Mire, llegó la tercera operación y ahí a mí realmente, hermana, se me derrumbó el mundo. Ahí esa hermana fuerte que yo pensé que el Señor me había dado toda la fortaleza, que ya nada me hacía decaer. Ahí ya, hermana, realmente el diablo me hablaba al oído. Y yo clamaba, luchaba, porque decía, Señor, no puedo, el diablo no me puede vencer mi fe en ti. Nuevamente el doctor me dice, aparece cáncer en tus exámenes, me dijo, y vamos a tener que operar. Pero aquí yo te tengo una mala noticia. Esta operación es de mucho riesgo, porque la última operación que me hicieron mi hermano fue cerca de las cuerdas vocales. Yo tengo un tajo de aquí atrás de la oreja hasta acá. Ese fue el último tajo que me hicieron. Me hicieron todo esto para poder operarme, limpiarme todo. Y me decía el doctor que ellos tenían que raspar. Y al raspar las cuerdas vocales, el riesgo era que yo iba a quedar muda. Y lo otro me dijo, te tengo que decir esto porque no quiero que despiertes de la anestesia y te des cuenta que te puedes encontrar, me dijo, con un tremendo hoyo aquí, porque te vamos a tener que hacer una traqueotomía. Uy, hermano, ahí sabe que a mí se me derrumbó el mundo. Ahí yo dije, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? No dije para qué. Ahí yo dije, ¿por qué? Y después, obviamente, ya cuando se quita ese dolor tan grande, uno dice, ya, Señor, ¿para qué? Y fíjese usted, mi hermana, que para mí fue un dolor grande porque yo alabo al Señor con mi voz en la casa del Señor. Yo canto al Señor, me encanta cantar, me fascina. No lo haré muy bien a lo mejor, pero me salen mis gallitos, pero mi alabanza siempre está en mi boca para el Señor. Entonces, uy, hermana, ahí ya se me derrumbó el mundo y dije, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Señor, por favor, le pedí la oración a todos mis hermanos. Viera usted cómo oraba mi hermano oraban sin cesar. Yo creo que los hermanos ya estaban aburridos de escuchar, oremos por la hermana Paola. Hermano, ¿sabe qué fue? Una cesante oración. Por eso que yo siempre digo, en la oración está la solución a nuestros problemas. Arrodillándonos ante el Señor, clamando, gimiendo, el Señor responde nuestras peticiones. Y así fue, hermano, como fue enorme mi tristeza, mi dolor, y yo dije, ya, Señor, vamos, confiando en ti, esta es la última oración en tu nombre. Y, hermano, gracias a mi Señor, entré a Pabellón, y ahí también nos encontramos con una sorpresa. Entré a Pabellón un día X, tenía operación un día lunes, no sé. Llego al pabellón y se dan cuenta, mi hermano, que yo soy alérgica al látex. Y ahí me empecé a ahogar y resulta que no me pudieron operar. Y, oh, Señor, más encima dije yo, soy alérgica al látex, alérgica al diclofenaco. Mal, pues mi hermana, tenía que preparar un pabellón exclusivamente para mí, así que ahí de vuelta a la casa a programar la operación. Bueno, finalmente mi hermana me operaron. Y aquí viene la gran bendición que el Señor dio a mi vida, que cuando yo abrí mis ojos, lo primero que hice fue tocarme mi garganta. Y todo esto estaba sano. Tenía solamente la herida de lo que me habían hecho. Y no había habido la traqueotomía. Y yo lo único que quería era hablar para saber si podía hablar. Y la enfermera me habló y yo le pude contestar. Y me recuerdo que la primera llamada que hice por teléfono fue a mi madre, que ella sufrió mucho juntamente conmigo. Y bueno, qué alegría fue también ver a mi esposo entrando, ¿cierto?
y todos querían hablar conmigo, pero yo tampoco podía hablar tanto porque estaba recién operada. Pero ahí me pude dar cuenta, mi hermana, que mi Señor es tan maravilloso. Por eso no me canso de alabarle y bendecirle, porque creo que Él es digno de toda honra y toda gloria. Y yo le insto a cada uno de ustedes que nunca pierdan la confianza en el Señor, porque este Señor al que nosotros servimos no es un Dios sordo, ciego, ni mudo. Es un Dios vivo, es un Dios que está pendiente de cada detalle que pasa en su vida. Mi hermana, estas son mis palabras para, no sé si usted se acuerda de algo más. Sí, bueno, justamente en esa tercera operación pasó, bueno, algo, o sea, para nosotros en realidad fue como o sea, tercera vez era como, no, ya no puede estar pasando. Y nosotros tuvimos la bendición de parte del Señor de que a mi esposa la operó un oncólogo, un cirujano oncólogo, que él era especialista en cirugías de cara y cuello. Por lo tanto, ese doctor, hermano, es una eminencia. El doctor Quen Lee era un chinito. Y digo esto, hermano, porque ese doctor, que fue el que operó las 2 primeras veces a mi señora, era tan buen doctor, tan buen médico, que él se fue del hospital militar. Se fue. Nosotros no sabíamos dónde se había ido. Dejó de atender ahí. Y el doctor que le encuentra, ¿cierto?, por tercera vez cáncer a mi esposa con los exámenes ¿cierto?, que ella se había realizado, no era él, era otro doctor. Y cuando, bueno, ve la ficha médica de ella, por todo lo que había pasado, le dice, ¿sabes qué? Le dice, tenemos un problema, yo no estoy en condiciones de operarte porque tu cáncer es sumamente complejo. Entonces nosotros le decimos, ya doctor, pero si usted no es capaz de operarla, ¿quién le decimos nosotros? No, me dice, acá nos dice en el hospital, no hay ningún especialista en el cáncer que tiene tu esposa. Y nosotros le decimos, ya, pero ¿y qué hacemos entonces? Mira, me dice, la única opción que tienen, que yo le sugiero, traten de buscar al doctor que la operó anteriormente. Pero nosotros le dijimos, pero él se fue de acá y no sabemos dónde. No, me dijo, nosotros tampoco, pero la única persona que puede operar a tu señora es ese doctor por la complejidad del cáncer que ella tiene. Ahí al final, hermano, nosotros quedamos de brazos cruzados. Efectivamente, si a mi señora decía que a ella se le vino el mundo abajo, yo creo que también fue un poco por eso, porque la confianza que nosotros, obviamente, estaba primero la confianza en el Señor, pero también nos habíamos dado cuenta que el Señor nos había, ¿cierto?, dado la posibilidad de operarnos, nos había puesto a disposición nuestra un médico que era muy competente, era un médico especialista, ¿cierto?, en el cáncer que tenía mi esposa, y resulta de que no hallamos cómo ubicarlo. Y ahí, hermano, déjeme decirle de que yo empecé a tener, ¿cierto?, un mal presentimiento de que en esta tercera operación iba a pasar algo. Y el Señor me amonestaba, ¿cierto? Yo oraba y a hermanos y hermanas que veía, ¿cierto?, que conocía, les pedía la oración por mi esposa. Y yo les decía, mire, no sé cómo explicarle por qué le estoy pidiendo esto, pero por favor necesito que ore por mi esposa, que ella la van a operar de cáncer. Y me acuerdo que muchas veces, en algunas ocasiones, hermanos que a lo mejor con muy buena intención me decían, hermano, pero usted deje que el Señor haga su voluntad. Y yo le decía, pero hermano, o sea, no me pida eso, porque nosotros en ese tiempo teníamos, ¿cierto?, nuestros hijos eran chicos. Teníamos uno de nuestros hijos tenía 9, 10 años, el más chico tenía 4, 5, y yo decía, yo no estoy preparado, la voluntad del Señor es perfecta, pero yo no estoy preparado para quedarme solo con ellos. Yo necesito a mi esposa, necesito a la compañera que el Señor me dio para mi vida, y por lo tanto le decía, yo no puedo, si la voluntad del Señor es llevarse a mi esposa, yo no puedo aceptar eso, no me puedo quedar tranquilo, no lo voy a aceptar. Y los hermanos me miraban un poco así como, oye, este hermano un poco rebelde, pero era mi esposa, era la madre de mis hijos la que estaba, ¿cierto?, ahí pasando por la prueba, por la enfermedad,
y yo no estaba dispuesto, ¿cierto?, en ese sentido a dejarla sola, a dejarla partir. Yo la necesitaba y le reclamaba al Señor, Señor, le decía, y varios hermanos me dijeron, hermano Esteban, reclámele a su esposa al Señor y hable ahí, me decía, sincérese con el Señor. Y yo le decía, Señor, tú sabes cómo yo soy inútil, ¿cierto?, acá en las cosas del hogar, y yo la necesito a ella es mi compañera, la madre de mis hijos la necesitan a ella. Pero veía, hermano, de que obviamente no teníamos ninguna posibilidad el doctor nos decía, no, yo no la opero si no llega el otro médico. Y yo, hermano, al final entré como en un bajón, me dio como una especie de un bajón espiritual, porque me sentía atado de mano. O sea, ¿dónde busco un médico? ¿Dónde lo puedo rastrear? Nadie tenía ningún dato de él. Era complejo, y la verdad era que si ese doctor no lo operaba nadie. Así de simple. Y era entonces esperar que el cáncer siguiera avanzando y que hiciera lo que tenía que hacer, y nosotros, como se dice aquí, de brazos cruzados y solamente clamándole al Señor que Él tuviera misericordia. Y aquí, hermano, viene nuevamente lo maravilloso, las sorpresas que nos da el Señor. Yo estaba en mi trabajo y un día, me acuerdo, nos mandan a una actividad de capacitación al Cajón del Maipo, muy lejos, muy retirado, más allá cerca de Guayacán, me acuerdo. Fuimos a hacer una actividad, alejado, ¿cierto?, de todo acá el mundo, se podría decir. Y estábamos en una actividad, ¿cierto?, de trabajo, de capacitación. Y ese lugar donde nos fueron a hacer esa actividad tenía un restaurante. Entonces después que hicimos la actividad en la mañana, nos mandan a almorzar. Nos dicen, se acabó la actividad, vayan a almorzar, vamos a parar esto, así que almuercen tranquilo y todo el tema. Y cuando yo entro al restaurante, ¿cierto?, con mis compañeros de trabajo, me siento en la mesa que nos habían asignado, y de repente me da por mirar hacia mi izquierda, ¿cierto? Hay una mesa con otras personas, y cuando de repente, hermano, usted no va a creer, en esa mesa estaba almorzando el doctor que había operado a mi esposa las 2 veces anteriores. Lo fui a encontrar allá, donde nunca pensé que lo iba a encontrar. Lo veo y parto corriendo. Digo, doctor Lee, y él me ubica, me dice, hola, me dice, ¿cómo está tu esposa? Y ahí le cuento, doctor, mire, no, ella nuevamente le encontraron cáncer y se está atendiendo con este médico, pero este médico dice de que el único que la puede operar es usted. Sí, me dijo, yo me fui del hospital hace mucho tiempo, pero doctor, le digo, ¿sabe qué? Es que nosotros necesitamos que usted lo opere porque nadie más lo puede hacer. Y él dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí está mi tarjeta, toma, aquí está mi número, llámame, me dice, organiza bien con mi secretaria, me dijo, los días para yo poder operarla. Y cuando yo vuelvo, o sea, iba con una sonrisa oreja a oreja a la mesa, y mis compañeros que sabían la situación en la cual estaba, me dicen, Esteban, ¿qué te pasó? Le digo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo le dije que andaba buscando un doctor? Sí. Digo, el doctor, el que acaba de conversar, el que operó a mi señora, el que está ahí en la mesa al lado. Y sabe que muchos de ellos se pusieron a llorar. Fue tanta la emoción, y yo creo que la emoción se dieron cuenta de cómo, cierto, el Señor hizo algo que era totalmente imposible. O sea, eso no es coincidencia. Eso es cómo el Señor, cierto, abrió las puertas. Porque, o sea, ir ese día a ese lugar y encontrarme con el doctor, o sea, eso no está, pero en los cálculos de ninguna persona. Y muchos de mis compañeros lloraban y muchos me abrazaban, y me acuerdo que, o sea, al final ellos estaban incluso a lo mejor casi más contentos que yo, porque muchos de ellos también fueron parte del proceso que me tocó vivir. Me acompañaban, ¿cierto? Me daban palabras de aliento, y ellos siempre me preguntaban por mi esposa, cómo estaba pasando. Bueno, el tema es que, retomando lo que les decía anteriormente, cuando yo tenía ese sentir en mi corazón de que algo iba a pasar, vamos a la operación nuevamente, a la tercera. Y bueno, yo también con el reloj en mano, más o menos calculando los tiempos, cuánto iba a demorar la operación. Y bueno, obviamente la operó, gracias a Dios, el doctor que la había operado las 2 veces anteriores. Y tal como decía mi señora, que este cáncer esta enfermedad,
para ella era muy complicado, porque no solamente tenía la opción, es cierto, la posibilidad de quedar muda o quedar, cierto, con algún problema en su garganta, mala traqueotomía, sino que el doctor nos decía de que el cáncer había afectado un nervio que cierto, le recorría toda su carita, y que la práctica lo más probable es que cuando el cáncer daña esos nervios ellos tenían que cortarlo, y lo más probable es que iba a quedar con una parálisis, o iba a quedar, cierto, con su cara a lo mejor, cierto, caída, chueca. Era terrible, hermano. Y gracias a Dios no pasó nada de eso en el pabellón. Pero aquí viene nuevamente lo maravilloso. Sale el médico, la operación más o menos duró como 3 horas. Y bueno, a diferencia de la vez anterior, él me dijo al tiro que había salido todo bien, que me quedara tranquilo, pero me dice: Esteban, ¿sabes qué? Me dice: te quiero contar algo. Me dijo que... Él no me dijo maravilloso, me dijo algo extraño, me decía él. Algo extraño, me dijo que no tengo explicación qué pasó en el pabellón. Sí, le dije yo: digan. Mira, me dice: estamos operando a tu señora, y obviamente ella está conectada, bueno, con monitores cardíacos y todo el tema, y de repente el monitor cardíaco empieza a activar una alarma que avisaba que iba a entrar nuevamente en un paro cardiorrespiratorio. Entonces dice el doctor de que, con el obviamente el antecedente que ella tenía, ya los médicos estaban preparados para esto, y dice, por ejemplo, para que usted me entienda, por darle un ejemplo, el doctor me decía: mira, Esteban, cuando ya una persona entra con, no recuerdo la cantidad, pero le voy a decir un número, por ejemplo, con 50 pulsaciones, latidos de corazón por minuto, la persona entra en un paro cardíaco. Y de ahí obviamente empieza a bajar rápidamente la cantidad de latidos, y la persona al final termina falleciendo. Entonces el monitor, por ejemplo, se activa, no sé, a los 70 latidos, y ahí ya es una alerta que empieza a bajar los latidos, y empieza a bajar 70, ¿cierto? 65, 60, y ellos ya empiezan a preparar todos los equipamientos, el desfibrilador y varias cosas más, medicamentos que le colocan a las personas que entran en un paro. Y me dice, de repente van en el 55, y ya me dijo, ya en 50 era inminente, que me dijo, obviamente ya ahí no hay nada más que hacer. Y si van 55, 54 latidos, 53, 52, y en el 50 ya ahí entran, para y dice 51, y 51, y 51, y 51, y todos esperando, dijo Esteban, estábamos todos esperando el latido 50, y no llegó el 50, y quedó 51, 51, 50, dijo, mucho rato Esteban 51, dijo, y todos nos miramos en el pabellón, y ¿qué pasa acá? O sea, en la práctica estaba a un latido de entrar en paro. Y de repente, dice Esteban, se dispara nuevamente, ¿cierto? Ahí el monitor, y ella retoma, como se dice ya, su respiración normal y todo el tema. Y ahí, hermano, me di cuenta de que el temor que yo tenía, y siempre digo yo, ese latido de más que ella siempre tuvo, obviamente primero es la misericordia del Señor, pero en ese latido estuvo la oración de todos los hermanos que oraron por ella. Esa oración fue la que le dio a ella, ¿cierto?, un latido más. Porque sin ese latido, ella obviamente hubiera cantado, como se dice, hubiera sido otra de la situación, hubiera sido a lo mejor algo peor, como nos explicaba el doctor. Sin embargo, me di cuenta de que ahí, hermano, yo me gozaba cuando el doctor me contaba, y yo me acordaba de lo que el Señor me había hecho sentir, de pedirle la oración a los hermanos. Y ahí, hermano, lo más maravilloso, me di cuenta de que nosotros tenemos la opción de hablar directamente con el Señor, de sincerarnos con Él, de reclamarle, ¿cierto? De decirle, Señor, tu voluntad es perfecta, pero ten misericordia de mí, de mi señora, de mis hijos, por favor, déjala acá. Y yo, hermano, la verdad que ahí después sumamente contento de lo que el Señor había hecho, la obra maravillosa. Han pasado muchos años. Yo creo que muy pocos pueden decir, ¿cierto?, que han pasado y sobrevivido a 3 operaciones de cáncer. Y si bien es cierto, como le dije en un principio, el testimonio es de mi esposa. Ella, obviamente, el Señor hizo la obra de sanidad en ella, pero yo también soy su esposo, soy su compañero, ¿cierto? Pero también fui un testigo privilegiado, y también tengo, o sea, la prueba de ella también fue para motivo de bendición para mi vida, de ver cómo el Señor, ¿cierto?, nos tomaba de la mano, cómo el Señor nos protegía, nos abría las puertas, y cómo el Señor, ¿cierto?, nos fue fortaleciendo como familia, nos fue uniendo. Fue un proceso difícil, un proceso complicado, un proceso de mucho desgaste, y si bien es cierto, ya quedó hay algunas pequeñas secuelas que quedó,
pero de repente el recuerdo, para que yo siempre digo que el recuerdo que el Señor nos deja muchas veces en nuestra vida para que nos acordemos de dónde Él nos sacó. Y no solamente cuando hablamos de que Él nos sacó del mundo y tuvimos la oportunidad de conocerlo a Él, sino que también en este vivir que tenemos en el día a día, de que Él nos puede rescatar de la muerte, ¿cierto? Nos da una nueva vida, nos da una nueva oportunidad, y cuando el hombre no entiende, y esto es lo maravilloso, que el hombre muchas veces no entiende las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Así que, tal como decía ante mi esposa, a lo mejor yo hoy día represento, ¿cierto?, a los que están acompañando a las personas que están pasando la prueba. ¿Qué hice yo? Oré al Señor. A ella yo siempre la apoyaba. Ella nunca me vio llorar al frente de ella. En la ducha, así, solito, ahí, ¿cierto?, me sangraba llorando y le reclamaba al Señor, pero ella siempre me tuvo como una persona que yo la fortalecía. Y porque obviamente en ese sentido, y ese es mi consejo a lo mejor para usted, hermano, hermana, si bien es cierto, es difícil, es complejo, pero no nos echemos a morir, como se dice, porque siempre le digo a los hermanos, los médicos pueden decir muchas cosas, pero la última palabra siempre la tiene el Señor. Y a nosotros, cierto, 3 veces el Señor cambió el veredicto de lo que habían dicho los médicos. Así que yo ahora ya nuevamente dejo a mi esposa para que ella ya, cierto, vaya finalizando ahí lo que hemos hablado en esta noche. Bueno, mi hermano, para finalizar, cierto, en este testimonio tan maravilloso que el Señor nos dio como familia, yo también quiero decirles que el Señor que nosotros servimos es maravilloso, es grande. Hay una alabanza que la hice mía, y mis hermanos de la clase de la Florida saben que yo la siento mía, que es la gran victoria. Y yo creo que es una alabanza que nos identifica a todos los cristianos, porque en realidad es ahí donde dice la alabanza, en esos momentos, cuando tú llorabas, ahí estuve yo contigo, ¿cierto? En esos momentos que uno está solita en la noche, pero el Señor está con nosotros. En esta tarde agradezco al Señor por esta gran oportunidad que me concede de contar este testimonio, que no lo había contado nunca así en forma tan detallada, pero el Señor hoy día quería que lo hiciéramos. Mi hermano nos dio la oportunidad de contar el testimonio detalladamente para que ustedes también tengan una ganancia de esto. Para el Señor que nos dio la oportunidad con mi esposo de contar el testimonio que a nosotros nos enriqueció como cristianos y como familia, a este Señor maravilloso damos toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén.